Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues bienvenidos a esta clase número 13, donde comenzamos con el tema 6 de equilibrio desde el punto de vista cinético. Entonces, bueno, el objetivo que tiene este tema es aplicar los conceptos básicos de la cinética en reacciones químicas, y los temas que vamos a abordar en esta clase van a ser ecuación de velocidad. Vamos a ver cómo determinar constantes de velocidad y orden de reacción y lo que esto significa, y algunos ejemplos. Entonces, primero quiero empezar diciéndoles y que lo que hemos visto hasta el momento está relacionado siempre o casi siempre con la parte termodinámica, es decir, con si una reacción es espontánea o no es espontánea, ¿no? Pero ojo, una cosa es que una reacción sea espontánea y otra cosa es que sea rápida. El tiempo en el que se lleva a cabo una reacción lo determina la parte cinética. Por ejemplo, en esta tabla, si se fijan, bueno, primero la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno, pues es un proceso no espontáneo. Entonces, pues cinéticamente no va a ser favorecido. La fotosíntesis, por ejemplo, es un proceso espontáneo que se lleva a cabo en 10 a la menos 12 segundos. La saponificación de acetato de etilo es un proceso espontáneo que se lleva a cabo en aproximadamente 0.6 horas. Cemento más agua para dar un cemento fraguado es un proceso espontáneo que puede tardar entre 30 a 24 horas. La oxidación de hierro es un proceso también espontáneo que tarda alrededor de 30 días, y la transformación de carbono grafito a diamante también es un proceso espontáneo, pero este puede tardar millones de años. Entonces, si se fijan, es muy importante la parte cinética porque ahora sí podemos hablar de velocidades de reacción, pero en tiempos específicos. Y esto pues al final en un proceso en la industria química o en cualquier industria pues se traduce en dinero. Los costos pueden ser mucho más altos en un proceso que tarde, no sé, meses, que si tú llevas a cabo el mismo proceso en días o en algunas horas. Entonces, eso es muy importante. Luego, cuando hablamos de la parte de cinética, es importante también determinar algunos conceptos o algunas cuestiones con las que vamos a estar trabajando durante esta clase. La primera es que la cinética estudia las velocidades de reacción química y los mecanismos a través de los cuales éstas se producen, los mecanismos por los cuales se producen las reacciones químicas. Todo esto nos va a dar el estudio de la cinética química. Luego tenemos lo que se llama velocidad de reacción. Y bueno, creo que como su nombre lo dice, esto es bastante intuitivo, ¿no? Es la velocidad con la que se describe la concentración de un reactivo o aumenta la de un producto en el curso de una reacción. Más adelante vamos a ver cómo es que cambian estas concentraciones cuando cambia la velocidad de reacción. Luego viene ley de velocidad, que es una ecuación que expresa la velocidad en función de las concentraciones de las sustancias que toman parte en la reacción y que normalmente tiene una forma que va de esta manera. Una ley de velocidad está expresada en términos de esta V, que esta V sería la velocidad de reacción, igual a una constante, a esta le vamos a llamar constante de reacción, constante de velocidad, por la concentración, por ejemplo, de los reactivos, aquí sería elevado a la X. Luego viene el orden de reacción con respecto a un reactivo, que es el exponente de su término de concentración en la ley de velocidad, es decir, esta X que habíamos puesto en el enunciado anterior. El orden de reacción global es la suma de los exponentes de todos los términos de concentración, pero bueno, a lo largo de esta clase vamos a estar trabajando con leyes de velocidad para que sepan exactamente a qué me refiero. Ahorita lo que quiero hacer es plantear los conceptos y ya más adelante empezamos con las ecuaciones. Luego viene el término vida media. Vida media, que se denomina como T subíndice 1 medio, de un reactivo es el tiempo necesario para que su concentración pase a ser la mitad del valor inicial, es decir, que baje a la mitad, ¿no? O que sea un medio. Un medio si fuera 1. Evidentemente, si el valor de la concentración inicial es un valor distinto de 1, pues la concentración sería eso dividido entre 2. Luego, en las reacciones químicas, el mayor grado de conversión, y esto es muy importante, se obtiene cuando se llega al equilibrio químico. De hecho, esto ya lo habíamos mencionado anteriormente en alguna de las clases. Habíamos dicho que teníamos esto. Ahí es cuando tenemos la mayor conversión. Una vez que llegamos al equilibrio, ya no podemos transformar más reactivos en productos. ¿Por qué? Por los parámetros que hemos visto, que pueden ser temperatura, presión o algunos otros. En un proceso espontáneo, la concentración de los reactivos disminuye paulatinamente mientras que aumenta la de los productos. Ojo,
Esto siempre y cuando el proceso sea espontáneo, y ya vimos que esto es independiente del tiempo. Es decir, en cualquier proceso espontáneo, ya sea que tarde 10 a la menos 12 segundos o tarde millones de años, la concentración de los productos va a ir aumentando paulatinamente. ¿Cómo lo veríamos en una gráfica? De esta manera, fíjense, tenemos que los reactivos al inicio pues están muy altos, los productos al inicio son cero, que era lo que poníamos nosotros en estas tablitas cuando trabajamos con ácidos y bases o como cuando empezamos a trabajar con equilibrio químico. Ajá. Y va aumentando en el caso de los productos con el tiempo, en el caso de los reactivos va disminuyendo. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya estas dos se mantienen constante. Ajá. Ahora bien, cuando hablamos de velocidad de reacción, fíjense aquí, qué interesante. Si estamos hablando de una reacción donde solo tenemos un reactivo que nos da un producto, podemos plantear nosotros que la velocidad sería igual al cambio en la concentración respecto al tiempo. Así como en mecánica definimos que la velocidad es el cambio de la posición respecto al tiempo, aquí en termodinámica definimos que esta velocidad es el cambio de la concentración respecto al tiempo. Y fíjense, cuando la velocidad está determinada en opuesta, esta ley de velocidad en términos de B, tiene un signo positivo, y cuando está puesta en términos de A, de los reactivos, tiene un signo negativo. Estos signos negativos o positivos simplemente indican que hay una especie que se va terminando y hay una especie que se va formando, es para poder diferenciarlas. ¿Qué pasa si tenemos una reacción un poquito más compleja? Nosotros podemos plantear esta ley de velocidad en términos de cada una de las especies. Después vamos a ver que también podemos, y que la idea de la ley de velocidad es plantearla en términos de las especies, generalmente de los reactivos que están presentes, sea 1, 2, 3 o los que sea. Por ejemplo, aquí tenemos que la velocidad sería igual a menos el cambio en la concentración de A respecto al tiempo, o menos el cambio en la concentración de B respecto al tiempo, o el cambio o la diferencial de C, de la concentración de C respecto al tiempo, o la de D respecto al tiempo. Se le llama reacción elemental donde una molécula de A colisiona con una molécula de B, es decir, por ejemplo, esta sería una reacción elemental donde solo tenemos una, estequiométricamente sería una reacción 1 a 1. En este caso podemos plantear que la velocidad sería igual a una constante de velocidad por la concentración de A por la concentración de B. Si la estequiometría de la reacción nos dice que es 1 a 1, entonces tenemos que la concentración de A sería igual a la concentración de B, y si solo le llamamos concentración, entonces ese menos la velocidad sería igual a la constante por C al cuadrado, donde K, ya dijimos hace rato, es la constante de velocidad, V representa la velocidad de la reacción y C es la concentración de los reactivos. Podemos escribir esta todavía de una forma más general, que es como se expresa comúnmente, y esta es menos B sería igual a K por C a la N, donde este N representa simplemente el orden de reacción. Más adelante vamos a ver que existen diferentes órdenes de reacción, y esto depende de cada una de las, pues cómo se transforma, o la transformación química que se está llevando a cabo. Entonces, vean, aquí hay un ejemplo, ¿no?, donde tenemos ICl más hidrógeno que nos da yodo más HCl. Entonces, la velocidad en realidad es esa línea tangente que se traza en esta curva. Nosotros podemos tener una línea tangente en cada uno de los puntos y tendríamos una velocidad que cambiaría en cada uno de los puntos porque va cambiando esta pendiente. Entonces, ¿cómo expresamos la ley de velocidad? Aquí les puse una tablita con la ley de velocidad y órdenes de reacción. Generalmente, la forma en la que vamos a obtener el orden de reacción, lo vamos a ver un poquito más adelante, es mediante dos metodologías, pero para utilizar estas metodologías necesitamos tener datos experimentales, porque a veces no es tan evidente sacarlo directamente de la reacción. Por ejemplo, en esta tabla, en el primer ejemplo, tienen un N2O5 gas que me da NO2 más O2. Y sin embargo, vean su ley de velocidad. Su ley de velocidad está en términos de la concentración del reactivo, pero no está elevado al cuadrado. Es decir, el orden de reacción no depende necesariamente del coeficiente estequiométrico, depende de cómo cambie la concentración con el tiempo. Entonces, este es de primer orden. En el caso de la segunda reacción, tenemos que es la constante de velocidad por la concentración, aquí sí, de NO2 al cuadrado, es de segundo orden.
La que sigue sería de primer orden para hidrógeno, primer orden para yodo, pero el orden global, que sería la suma de estos superíndices, sería de segundo orden. La que sigue, si se fijan, tenemos un orden de 3 medios. Es de primer orden para CHCl3 y de un orden 1 medio para Cl2. Este orden de reacción, insisto, solo determina la ley de velocidad, y esta ley de velocidad la necesitamos si nosotros queremos predecir cómo va a continuar la reacción. Luego tenemos algunos otros ejemplos. Los dos últimos son de orden 0, ¿no? Orden 0, y entonces nos queda como algo muchísimo más directo. Pero que sea de orden 0, de segundo orden, de primero, demás, no quiere decir que sea más rápido. Es decir, no quiere decir que porque sea de orden 0 la reacción es más rápida. De orden 0 quiere decir que, si se fijan, la velocidad es independiente de la concentración que yo tenga de reactivo. Eso es lo que quiere decir el orden de reacción. Quiere decir, por ejemplo, en la primera reacción, que sí depende de la concentración de reactivo. Entre más grande sea la concentración, más grande va a ser la velocidad. Cuando tenemos un cuadrado, pues todavía más es la dependencia con esta concentración. Eso es lo que quiere decir. Ahora, para poder determinar esta ley de velocidad, existen dos metodologías. La primera es lo que le llamamos el método diferencial. No sé si ya lo revisaron o si ya cursaron ustedes el laboratorio de fisicoquímica, pero la última práctica del laboratorio de fisicoquímica, que se refiere a cinética, justamente aplican estas metodologías para una reacción que llevan a cabo en el laboratorio. Entonces, bueno, la primera es un método diferencial. Entonces, en el método diferencial lo que hacemos es que tenemos aquí R, en realidad representaría la velocidad. Hay muchísimos textos que utilizan velocidad como V mayúscula, como V minúscula, o R, por ejemplo, esta es la nomenclatura que tendría el manual de prácticas del laboratorio de fisicoquímica, donde R es esta rapidez o velocidad, en este caso de A, en valor absoluto. Entonces, bueno, pues esta nos queda de la forma K, C a la N, donde C representa la concentración. Si yo saco logaritmos de ambos lados de esta ecuación, lo que obtendría sería el logaritmo de esta velocidad sería igual a N, logaritmo de C más logaritmo de K. Y fíjense, ¿qué ocurrió? Que si yo igualo esto con la ecuación de una recta, que es y igual a mx más b, y hago un cambio de variable, el cambio de variable sería que ahora en lugar de y tengo logaritmo de la velocidad, en lugar de x tengo logaritmo de la concentración, pues directamente la pendiente sería igual al orden de reacción, y de la ordenada al origen yo puedo sacar cuánto vale la constante de velocidad. Y pues ya. ¿Qué necesito para poder aplicar este método? Ojo, necesito valores de concentración contra velocidad. Esto sí es muy importante. Si yo no tengo valores de concentración contra velocidad, no voy a aplicar este método, porque no voy a poder hacer una regresión lineal para poder linearizar la ecuación. Ok, el siguiente método es un método integral. Fíjense, ¿qué ocurre en el método integral? Lo primero que tenemos es la ecuación que se muestra del lado izquierdo, donde otra vez simplemente estoy poniendo esa rapidez como el cambio en la concentración respecto al tiempo. Si yo reagrupo los términos, me quedaría que la derivada del CA respecto o entre C a la N sería igual a K por dt. Y ahora voy a integrar esta ecuación. Si yo la integro, ¿qué me quedaría? Para resolver esta integral, y esto sí es muy importante, lo primero que necesito hacer es primero determinar o yo fijar cuánto vale el orden de reacción. Es decir, si n es igual a 0, entonces me quedaría la ecuación que tengo aquí al final. Me quedaría que la concentración de A sería igual a KT más CA cerito. Esta CA cerito es la concentración inicial, es lo único que significa en este caso para el reactivo. Otra vez yo igualo esto a la ecuación de una recta, y aquí no tengo que hacer ningún cambio de variable, simplemente si grafico la concentración contra el tiempo, lo que voy a obtener directamente de la pendiente es la constante de velocidad, y de la ordenada al origen la concentración inicial. De hecho, es una forma de corroborar que efectivamente está bien. Si yo ya conozco la concentración inicial, pues este valor debe ser igual si este orden de reacción es igual a 0. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esta gráfica de concentración contra tiempo y en lugar de obtener una línea recta, obtengo una curva? Si obtengo una curva,
¿Qué pasa? Pues tengo que pasar al siguiente orden de reacción. Es como si fuera el método integral, es como si fuera un método de prueba y error. Porque es decir, no se ajusta a la primera linealización, paso a la segunda. No se ajusta a la segunda, paso a la tercera. Y así me sigo, ¿no? Generalmente, el máximo que se tiene de orden de reacción en muchas de las reacciones químicas es de 2. Ya de 3 es muy difícil encontrarlas. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahora si n vale 1? Pues volvemos a tener nuestra ecuación, nada más que ahora nos quedaría esta integral que a la hora de resolverlas nos da logaritmo. Cuando yo hago, simplemente aquí ajusté los términos, hago otra vez este ajuste o esta similitud con con la ecuación de una línea recta y veo que aquí sí tengo que hacer un cambio de variable, es decir, si yo hago como cambio de variable y igual al logaritmo de la concentración y grafico en el eje de las x al tiempo, puedo obtener de la pendiente el valor de la constante de velocidad y de la ordenada al origen el valor del logaritmo de la concentración inicial. Entonces, ¿cómo me quedaría la gráfica? De esta manera, pero aquí ya realicé un cambio de variable. Otra vez, ¿qué pasaría si, por ejemplo, aquí esta me da una curva? Pues ahora me voy a n igual a 2. Si n es igual a 2, entonces lo que tendría es que cambia un poquito la integral. Si se fijan, ahí queda un cuadrado en el valor de CA, lo que al resolverla me da 1 entre CA. Vuelvo a hacer lo mismo que hace rato y nada más que ahora el cambio de variable ya no es logaritmo de CA. El cambio de variable es 1 entre CA. Si yo hago esto y ya me da una línea recta, entonces ahora sí ya la hice, ¿no? Porque ya podría decir que la reacción es de orden 2. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo vamos a aplicar todas estas ecuaciones a ejemplos específicos. El primer ejemplo dice, la ley de velocidad para la reacción, y nos dan una reacción química aquí de NH4 más NO2 menos, que nos da nitrógeno y agua, está dado por la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de NH4 más por la concentración de NO menos. A 25 grados Celsius la constante de velocidad es 3 por 10 a la menos 4 y aquí me da unidades molar a la menos 1 por segundo. Calcular la velocidad de reacción a esa temperatura. Entonces, sí, las concentraciones de NH4 más es 0.26 y la de NO2 menos es 0.08. Bueno, pues yo ya me están dando la ecuación de velocidad. De esta ecuación también me están dando la constante. Yo puedo simplemente tomar esta ecuación y sustituir directamente los datos que me dan. No tengo aquí que encontrar ningún coeficiente porque ya los tengo. Y esto me daría que la velocidad es igual a 6.24 por 10 a la menos 6 mol sobre litro por segundo. Y ya, es todo. Entonces, pues hasta allí, ¿no? Luego, otro ejemplo. Me dicen, con los datos de la tabla, calcular la velocidad de reacción en el momento en el que la concentración de flúor es 0.01 molar y la de ClO2 es 0.02 molar. Me dan una serie de concentraciones. Antes de empezar a resolverlo, fíjense, en el caso de la concentración de flúor, en realidad solo hay dos datos diferentes porque las primeras dos concentraciones son iguales, es 0.1 y 0.1. Y en el caso de la concentración del ClO2 pasa exactamente lo mismo porque el primero y el tercero valen 0.001. Eso es importante que lo noten. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a hacer primero es escribo la ley de velocidad que me quedaría como la constante de velocidad por la concentración de flúor, la concentración de Cl2 y le voy a elevar a la A y a la B. Para poder determinar la velocidad a esas concentraciones necesito determinar aquí la constante de velocidad y cuánto vale esos superíndices A y B. Porque si yo tengo eso, pues ya nada más sustituyo los valores de las concentraciones y obtengo la velocidad. Pero para poder hacer eso, lo primero que tengo que hacer es, vamos a plantear una ecuación con el dato de 0.1 en concentración de flúor. Con esos dos datos, los primeros dos de la tabla. ¿Por qué por esos primeros dos? Porque si se fijan, yo aquí lo que puedo hacer es simplemente tomar estos dos valores, dividir uno entre otro y de esta forma despejar B. Y B me quedaría igual a 1. Hago lo mismo, pero ahora tomando la primera ecuación o los primeros datos, los datos del primer renglón y del último.
para que ahora se eliminen los datos de B y yo pueda obtener A. Y de esta forma, si ustedes hacen el despeje, y por favor háganlo, obtendrían que A es igual a 1. Entonces hasta aquí yo ya tengo que la velocidad o la ley de velocidad sería igual a K por la concentración de flúor a la 1 y la de Cl2 a la 1. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues ahora puedo tomar cualquiera de los valores, decidí tomar este y sustituyo las concentraciones para despejar la constante de velocidad. Yo despejo la constante de velocidad y eso me daría 1.2 litro sobre mol por segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues a la hora de sustituir esto ahora sí en la expresión de la ley de velocidad, ya tendría todos los datos y ya nada más sustituyo los valores que me dan de concentración de flúor y de Cl2 menos, en esta ecuación que tengo aquí arriba, lo sustituyo y con esto resuelvo la ecuación para obtener que la velocidad sería igual a 2.4 por 10 a la menos 4 mol sobre litro por segundo. ¿Ok? Bueno, y un ejemplo más. Dice, la constante de velocidad para la reacción de segundo orden es de 0.54 molar a la menos 1 por segundo a 300 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo tomará en segundos para que la concentración de NO2 disminuya desde 0.62 hasta 0.28 molar? Entonces, fíjense, volví a escribir aquí simplemente la ecuación que me están dando, la reacción química. Ahora yo voy a escribir la ley de velocidad que me quedaría de esta manera. Ya me están diciendo que es de segundo orden. Recuerden, y hace rato lo vimos, que si el orden es 2, yo puedo aplicar la resolución de la integral que sería esta. Esta es válida cuando n vale 2. Y pues de aquí directamente, como ya me dan la concentración inicial, que es 0.62, la concentración a la que yo quiero determinar el tiempo, que sería 0.28, y me dan la constante, que vale 0.54, pues ya nada más lo único que hago es sustituir los valores y de esta forma obtengo que el tiempo sería de 3.63 segundos. Entonces, pues revisen bien los temas, todavía nos falta otra clase donde vamos a ver algo que se llama ecuación de Arrhenius. Con eso terminaríamos la parte de cinética y con eso terminaríamos propiamente los temas del curso. Sin embargo, sí les voy a pedir que los revisen, todavía vamos a tener ejercicios como lo hemos hecho en las otras secciones y pues cualquier duda o pregunta ya saben dónde encontrarme. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.